Así que vamos a examinar en profundidad qué es esta gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda parte, ¿qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os dais cuenta? He subrayado dos cosas, gracia y Señor Jesucristo. Vamos a ver estas dos. Gracia. Pablo se despide de los filipenses con esta frase: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta frase no es una forma coloquial de terminar una carta, por lo menos no en Pablo, que sabe perfectamente la importancia que tiene la gracia de Dios en nuestra vida. Este es, en realidad, el último deseo del apóstol para sus queridos hermanos, tan amados, hermanos que estaban siempre solícitos para cuidar de él en cuanto tenían oportunidad de hacerlo. Recordemos que el propósito de esta carta es que los filipenses comprendamos que, pase lo que nos pase, podemos regocijarnos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Es muy fácil de recordar, Filipenses 4:4. Este es el tema principal, el gozo de Cristo en el creyente. Y la única manera de poder tener el gozo del Señor y conservarlo es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Si la gracia de nuestro Señor Jesucristo reposa sobre nuestros espíritus, entonces ya lo tenemos todo. No hay nada mejor para tener el gozo que la gracia de Dios reposando sobre nuestro espíritu. Por eso la gracia, entendida como la entiende Pablo, entendiéndola como debe ser entendida, es, en síntesis, el mejor deseo y la oración más completa que podemos hacer por alguien. De hecho, podríamos decir que este versículo 23 resume todos los deseos por los que Pablo ha estado orando en esta carta por sus amados amigos los filipenses. Porque si la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con ellos, entonces no necesitarán nada más y el gozo inundará sus vidas. Pero el título era ¿qué es la gracia? Por lo tanto, ¿qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos antes una cosa, que con tan solo una gota de veneno en nuestra copa, todas nuestras justicias quedan envenenadas. Es lo que ocurrió en Edén, por eso quiero ir allí, justo después de la caída, para ver qué hizo Dios con aquellos dos pobres desheredados. Génesis 3, versículo 21, dice así: Y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Todo lo hizo Dios. Aquí vemos la gracia de Dios, que sin que ni Adán ni Eva lo merecieran, peor aún, que sin que tan siquiera lo pidieran, recibieron de parte de Dios un vestido de justicia para poder seguir teniendo relación con Él. Y para eso Dios lo que tuvo que hacer fue sacrificar en su lugar a un animalito. No lo dice el texto, pero es evidente que si les vistió con unas pieles, tuvo que hacerlo. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Pues aquí viene la gracia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios, el sacrificio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es algo que no merecemos, es algo que ni siquiera pedimos, es algo que podemos definir como el favor inmerecido de Dios y que surge de su corazón voluntariamente, y esto es muy importante, voluntariamente, sin que lo merezcamos en absoluto. Esto es la gracia. Así es la respuesta de un Dios bueno, de un Dios extremadamente comprometido con su justicia, porque es inmensamente bueno. Claro, es que no se puede ser bueno si no se es justo. Otra vez, así es la respuesta de un Dios bueno, que al ver que hemos caído, que no nos levantamos y que además no queremos hacerlo, pone Él lo que deberíamos haber puesto nosotros para que la paga del pecado, que es muerte, resulte en la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es la gracia.
La gracia, pues, no es algo que el hombre se merezca o que él consiga o que pueda comprarle o exigirle a Dios. La gracia no es la respuesta de Dios a un hombre bueno, porque desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La gracia es la respuesta de Dios, que es inmensamente bueno y extremadamente misericordioso, al ofrecernos sobre una cruz lo que necesitamos, que es que esa herida, esa hinchazón y esa podrida llaga nuestra lleguen a estar curadas, vendadas y suavizadas con aceite al bendecirnos con su salvación. Teatralizando un poco la situación, podríamos decir lo siguiente: Dios vio al hombre en su estado natural, desgraciado y amargado por las consecuencias de su pecado, y al verlo así sintió compasión, o sea, misericordia. Por eso decidió hacer algo, y ahora viene la gracia. Es ahí donde entra en juego su gracia. La gracia consiste, pues, en que Dios derrama sobre el hombre su amor y su favor sin que éste lo merezca, lo quiera o lo busque. Todo esto no fue el plan B de Dios. Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo que esto ocurriría así, lo que le da todavía más valor a la misericordia de enviar a morir a su propio Hijo para salvarnos de nuestra herida, de nuestra hinchazón y de nuestra podrida llaga. Así pues, la gracia es el favor inmerecido de Dios y procede única y exclusivamente de Él, no de nada ajeno de Él como pudiera ser nuestro comportamiento, porque entonces, si dependiera de algo ajeno a Él como nuestro comportamiento, entonces ya no sería gracia, sino que sería deuda. Y Dios no es deudor de nadie. No vayas a decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Esto es la gracia. Señor Jesucristo. Muy bien, quiero que vuelvas a leer este versículo para que veas, al igual que en otros tantos sitios de las Escrituras, la divinidad de Cristo. Dice Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. A ver, si la gracia que salva solo puede proceder de Dios, entonces Pablo nos está diciendo que Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es central para Pablo. Gracias a que conoce a Jesucristo, puede conocer a Dios Padre. Jesucristo es central para Pablo. Por eso en toda esta carta no ha parado de mencionarle. Incluso en el último instante, en la despedida, en el momento de despedirse de sus amigos, les recuerda que la gracia de Dios es la gracia del Señor Jesucristo. Jesucristo siempre está en el centro del corazón de Pablo. Es tan central para Pablo que cualquiera de sus cartas no deja de mencionarle. Y ahora viene una pregunta para nosotros. ¿Es así para nosotros? Tan central en nuestra vida que no dejamos de tenerle siempre presente en cualquier momento y circunstancia. El cristianismo no es teología, no es una mente solamente, o por lo menos no solo es eso, es una persona, Dios Hijo, que nos permite conocer a la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, gracias a la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Fíjate cómo Pablo comienza esta carta, deseando a los filipenses que la gracia y la paz sea con vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y se despide, esto es el inicio de la carta, y se despide deseándoles la gracia del Señor Jesucristo. ¿Os dais cuenta? La gracia de nuestro Señor Jesucristo es el inicio y el final de nuestra salvación. Él, Jesucristo, es el responsable de toda nuestra salvación, de principio a fin. Pablo se lo explicó de esta manera a los corintios. Quiero que vayamos todos a 2 Corintios 8, versículo 9. Lo leemos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es el resumen de nuestra salvación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, otra vez igualando al Padre con el Hijo,
se manifestó en nosotros por amor. Por amor. Por el puro afecto de su voluntad y no porque nosotros hubiésemos hecho algo para merecerla. Cuando se hizo pobre, habiendo sido rico, para que en esa pobreza y humillación nosotros fuésemos ricos. ¿Os dais cuenta? Se hizo pobre llevando nuestros pecados y entregándonos su justicia.